Si está afectando o no está afectando su conectividad. Eso es lo que ellos quieren ver. En cambio, yo sí le puedo hacer perder el semestre si tiene muchas faltas. A ver, ¿cuál es? Acevedo y... Perdón, va a ser primera y última. Dicen, Domínguez también. Garcés, Inge también. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Listo. Listo. Ojalá no se nos vaya el internet, avancemos mejor. Ok, bueno, entonces miren, haciendo un resumen, hemos visto módulo, dirección y sentido de cómo calcular, pero aquí hay que aclarar una cosita. Cuando nosotros hablamos de la dirección, miren, si el vector está en esta posición, usted no va a aplicar la tangente. Ya le voy a explicar lo que usted va a hacer. La dirección va siempre desde aquí donde empieza el eje X hasta donde va el vector. Esa es la dirección teta. Y entonces usted dice, ¿y esta fórmula? Esta fórmula lo que le va a permitir es sacar esto. Si usted quiere trabajar con este triángulo, lo va a llamar, por decirlo, alfa. Entonces, aquí hay una componente, esto que se llamará, por decirlo, AY. Y aquí habrá una componente, esta, que va a ser AX. Entonces, recuerden que esa componente AX es la misma que acá, porque tienen la misma dimensión. Entonces, si usted aplica tangente, la fórmula que le di, usted está sacando tangente de alfa, no de teta. ¿A qué es igual? Al cateto opuesto, esta de aquí. Cateto opuesto, en este caso, a X, sobre la hipotenusa a Y. ¿Sí? Pero alguien dice, no, ¿y qué pasa si yo trabajo con este ángulo? Beta. Entonces usted lo que va a aplicar ahí es tangente de beta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es esto, a Y, sobre el cateto adyacente, que es AX. Ojo, entonces, tiene mucho que ver dónde me ubico y dónde aplico mi función trigonométrica. Si se da cuenta, aquí me salió con AX dividido para AY. Y acá me sale AY dividido para X. Pero esa no es la dirección, sino solo uno de estos ángulos. Entonces, como yo quiero calcular teta, en mi caso será 180 más beta, ya es teta. Y si es acá, puedo hacerle 270, porque todo esto tiene 270. 270 menos alfa, y ya tengo teta. Ojo con eso en la dirección del vector. Con un ejercicio les va a quedar sumamente claro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. No, Inge. Ya vamos a hacer ejercicios entonces de esto. Listo. A ver. Podemos escribir así. El módulo de un vector M es 150 kilómetros. No pongo 150 metros, pongamos cualquier cosa. Chicos, a ver, módulo de 150 metros. Y pongámosle. Y la componente con el eje X es, pongámosle, es menos 10 metros. Vamos a determinar literal
a la componente del vector con el eje, terminar la componente del vector con el eje Y, entre comillas pongamos Y, la dirección del vector. Listo, es lo que vamos a hallar, ¿no? La dirección del vector. Bueno, entonces tenemos nuestro problema aquí. Nos dice que el módulo de un vector M es 15 metros y la componente con el eje X, aquí podemos ponerle entre comillas, coma es menos 10 metros. Determinar la componente del vector en el eje Y y la dirección del vector. ¿Ok? Entonces, fácil, hacemos primero un gráfico. Por aquí así. Y por aquí así. Vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerle así. ¿Ya? A pesar que le voy a dar una escala nomás. Una escala cualesquiera. Para que no me salga un dibujo desfigurado. ¿Ya? Algo así. Entonces, miren. Dice que en el eje X tenemos menos 10. Para que sea menos 10 tiene que ser negativo. Es decir, aquí vamos a hacer 2, 4, 6, 8 y 10. Para mí esto es menos 10. Entonces, automáticamente no me dice si la componente está, el vector puede estar así, vean. Puede estar así. Porque dice que la componente con el eje X menos 10 y que este módulo vale 150. O también puede estar así. Es decir, la componente vale menos 10 y el módulo 15 metros. ¿Sí o no? No, porque no me dice otra. Si me dijera la dirección en vez del módulo, la dirección es entre 180 y 90, yo sé que está en el segundo cuadrante con el X negativo. Y si me dijera que la dirección es entre 180 y 270, ya sé que está en el tercer cuadrante. Pero no me dice nada de eso, así que yo le puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. Vamos a hacerlo. ¿Con cuál cuadrante quieren hacerlo? ¿En el segundo o en el tercero? Segundo. Y hagámoslo en el segundo. Entonces, quedaría ahí. Ok, entonces esto como está a escala, vamos a ponerlo así. A ver, esto es menos 10. Ahí le vamos a hacer. Listo. Entonces, esta proyección para acá. El mouse está para ubicarse bien, si no. Ya. Esto nos da que la componente del vector, el vector es el vector M. Por lo tanto, nos da MY acá. Y hacia abajo, menos 10, eso es MX. Listo. La dirección del vector es el ángulo que forma el eje X hasta acá. Esto es teta. Recordemos que esto es el eje X, está muy grande. Recortarlo. Basta. Ya. Entonces, recordemos que esto es el eje X. Esto es el eje Y. Esto es el origen. 0, 0. Bien, entonces voy a trabajar en este ángulo de aquí. Lo voy a llamar alfa.
Y ahí aplico mis funciones trigonométricas. Digo, a ver, tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que es esta altura de aquí a allá. ¿Sí? No voy a aplicar eso porque no tengo todavía para hallar esto. Voy a aplicar otra función trigonométrica. Voy a aplicar, ¿qué tengo como dato? Tengo el módulo. Sí, tangente cateto opuesto sobre hipotenusa y calculo cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente. Voy a aplicar la función coseno. Perdón, seno. Miren, la función seno de alfa, pero no tengo alfa. Bueno, vamos a aplicar la definición del coseno. Miren, coseno de alfa. Espérenme un ratito, chicos. Ya verán, chicos. Entonces digo, coseno de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, es decir, a mx, sobre la hipotenusa m. Si yo paso, ¿yo qué tengo como datos? Entonces digo, coseno de alfa